están? Sexta sesión del curso de especialización, aportes clínicos del psicoanálisis a la terapia asistida con psicodélicos o medicinas ancestrales. Hoy vamos a ver alianza terapéutica, algunas sugerencias para los encuadres, vamos a tener algunas miradas en torno al fenómeno de la regresión, la transferencia mutua en procesos de microdosis y estados alterados y estados alternos. Son hartos contenidos, pero vamos a tratar de ser lo más sucinto, lo más concreto para dejar mucha nutrición a todos quienes han confiado en este espacio. Vamos a ver el concepto de alianza. Hoy día se sabe que es como lo más importante, lo que genera básicamente el factor primordial del proceso terapéutico. La alianza es un proceso de colaboración mutua y para muchos autores contemporáneos es la variante importante para el éxito y el proceso terapéutico, independiente al modelo, ¿no? Gestaltista, humanista, personal, eh, independiente al enfoque, va a ser el factor primordial. Por supuesto, en la alianza van a haber pequeños quiebres, van a haber a veces situaciones de impas que van a requerir reparación. Incluso esos mismos quiebres nos pueden llevar a profundizar el proceso si es bien llevado, si es conducido de buen modo. Por más pequeños que sean los malos entendidos, o los quiebres o distanciamientos en el vínculo, eh, nos pueden llevar a encontrar justamente lo que es terapéutico en sí mismo. Eh, a veces no son fáciles de ver, a veces no son fáciles de manejar. Eh, los pacientes tienden a veces a no expresar las situaciones que le están complicando para no molestar al terapeuta o para no dañarlo. Entonces, es una cuestión súper importante que vamos a revisar un ratito acá antes de dar paso a los siguientes tópicos. Los temas que se pueden dar en procesos con psicodélicos a veces son súper inadvertidos, ¿no? Los pacientes a veces por no poner en riesgo el vínculo o para no herir los sentimientos del terapeuta, van a tender a inhibir, ¿no? Los pacientes con trauma por lo general tienden a inhibir lo que les pasa y no expresan su necesidad. Y esto puede llevar a que los terapeutas no nos demos cuenta, eh, o en otros momentos, si el paciente deja entrever algo, nos ponemos rígidos o a la defensiva, cuestión que va a empeorar. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro dentro del encuadre de una alianza terapéutica en el proceso con psicodélicos es justamente el punto de nunca responder a la defensiva. Debemos entender la crisis como una oportunidad para hacer algo beneficioso en la terapia. Entonces, en primera instancia vamos a no responder a la defensiva y en segundo lugar vamos a proponer un espacio, un momento nuevo para revisar y abrir, ¿no?, lo que no está funcionando. Eh, Siempre hay que acoger, en segundo lugar, acoger lo que el paciente nos dice, darle un tiempo para que el paciente exprese lo que le pasa. Y en tercer lugar, luego de atravesar los momentos de crisis o ruptura, proponer reparar la alianza, ¿no? Reponer eh, el espacio, la terceridad, un marco de cuidado. Muchas veces, como les dije antes, esto puede ser lo medular, puede ser incluso, recordando las clases anteriores en Ferenczi, un factor inédito en la vida del paciente, y de esa manera, en el no tiempo del inconsciente, se pueden incluso restaurar historias de patrones relacionales antiguos, traumáticos, o modos que están encriptados en la mente en torno a relaciones de sometimiento, de subjugación, etc. Si nos ponemos más finos, más sensibles, la disponibilidad emocional novedosa del terapeuta para siempre abrir la mano después de una situación de conflicto
es justamente una posibilidad potente de anular el trauma histórico, ¿no? Si recordamos a Ferenczi con las mentiras, eh, es decir, lo que pasó no pasó. Hoy podemos decir que lo que pasó sí pasó y es real hoy. Y eso puede inscribir también lo que pasó en el ayer. ¿No? Y bueno, veremos qué es. Entonces, mirar lo que realmente está ocurriendo en lo actual nos da también la posibilidad de revisar los modelos operativos internos que posiblemente podrían estar invirtiendo lo que ocurrió hoy. Y eso va a tener una ligadura con lo que podemos decir sería un esquema relacional. Es como la ventana del impasse que ocurre hoy en el enactment, o en un impasse, o en un proceso crítico, una ventana relacional, a esquemas relacionales del paciente. ¿Mm? Entonces, los impasse tienen, tienen esa paradoja de ser ingratos, pero ser oportunidades únicas. Oro, si el lente y la disponibilidad del terapeuta le pone un foco de atención y no los considera simplemente como obstáculos que hay que superar rápidamente, ¿no? A veces muchos terapeutas quieren superar rápido los obstáculos con el fin de continuar la terapia y en realidad posiblemente algunos ameriten, tengamos que detener, ¿no? Y incluso ahí mismo poder encontrar la piedra angular del proceso terapéutico y también nos va a dar cierto lineamiento para eh, como continuar, ¿no? Seguir por ahí un poquito en la terapia. Entonces, esa, esa validación de lo que ocurrió en el aquí y ahora nos puede dar, por analogía, lo que ocurrió allá y entonces, en el pasado. Eh, en estas situaciones de la alianza, los patrones relacionales rígidos, por ejemplo, de no pedir ayuda, eh, van a actualizarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a un paciente que cuando vuelva a ocurrir, eh, practique conmigo y me diga nomás lo que está ocurriendo aquí conmigo y explícitamente, ¿no? Y eso podría ir inscribiéndose en la mente relacional del paciente y aplicarlo en sus demás relaciones. Entonces, lo que pasa en la sesión terapéutica también va subyacentemente acoplando muchas cuestiones, mucho material rico en torno a los patrones relacionales del paciente. Entonces, esto nos remite a las dos grandes necesidades que tienen las relaciones humanas. Primero, dice la escuela de conocimiento que es el empoderarme, ¿no? El autodefinirme, el yo mismo, el ser independiente, la necesidad de agencia, digamos, de yo hacer las cosas por mí mismo. Y por otro lado, saber siempre, el segundo punto es que necesito del otro muchas veces para ser yo. O sea, necesito del otro para poder vivir. Necesito la relación. Y en general, la dinámica de la vida se va a estar dando en este interjuego de polaridades, ¿no? Será eh, el eje terapéutico, la misma situación terapéutica, la posibilidad de reorganizar, ¿no? Las crisis con el terapeuta o con nuestros pacientes nos van a dar esa oportunidad para balancear estas dos grandes necesidades, que es la de empoderarme y ser yo mismo y definirme y delimitarme, junto con otra que parecería ser opuesta, ¿no? Y que deberían estar balanceadas, que es la necesidad de un otro, la necesidad de pedir ayuda a veces, la necesidad intrínseca de relación. Entonces, vamos a ver que es muy necesario que le pongamos un poquito de ojo a las crisis, ¿no? Las situaciones de impasse. Lo que sí les voy a recomendar en esta alianza terapéutica que es como lo medular, es que eh, hagan un encuadre contemplando su, su principio epistemológico o el fuerte que ustedes eh,
sientan que es como su potencial, su caballito de batalla. Por ejemplo, en el encuadre, cuando pacientes quieren tomar plantas y hacemos las entrevistas preliminares, hacer procesos de macro o de micro, siempre yo les pido que me traigan a sesión los sueños, en primer lugar. En segundo lugar, lo que se mueve a nivel corporal. Desde que empezamos la sesión van a empezar a ocurrir cosas, ¿no? Le van a doler la rodilla, van a sentir la espalda, el hombro, etcétera. Y todo eso va a tener un material rico para trabajar en terapia. En tercer lugar, ¿cómo están las relaciones? ¿Cómo están las relaciones consigo mismo, con su figura de apego? Incluso las cosas raras, ¿no? Que discutí con un delivery, me trajo una pizza. Eh, Tus dinámicas relacionales en el cotidiano, entre una sesión y otra, nos van a estar reportando, por analogía, eh, vivencias que van a requerir ajuste. Y en cuarto lugar, ¿cómo está el vínculo entre nosotros? ¿Cómo está el vínculo terapéutico? Va a ser también una variante del encuadre en la terapia eh, asistida con psicodelia. Hay distintos tipos de crisis en la alianza terapéutica. Hay una que se le conoce la crisis de retirada, que es cuando el paciente se aleja del terapeuta, eh, o no necesariamente se aleja por completo, sino hay una parte de sí que la aleja, ¿no? O parece que la ha retirado y cuando uno le pone un ojo a eso, el paciente responde con monosílabos, eh, o distanciado emocionalmente, o no presta entusiasmo, ¿no? Expresa entusiasmo en algunas cosas, no en otras. Pero hay una parte de sí que se aleja. A veces un paciente evalúa internamente, consciente o conscientemente, que hay un aspecto de su situación personal que no puede despegarse en la terapia. Eh, Él como que no calza con este terapeuta y va a sentir que esta es parte de mi experiencia, tiene que quedar fuera. Es decir, el paciente no va a mostrar algo que es importante de sí por priorizar el vínculo, digamos, y va a perder asertividad. Esa es la crisis de retirada. Hay otro tipo de crisis que es la crisis de confrontación, que es cuando el paciente enfrenta o expresa directamente algo que no le gusta, reclama o algo que le perturba de la terapia. Y en este sentido el conflicto se va a centrar en la agencia más que en la relación. Es decir, el paciente va a decir, bueno, yo tengo derecho, ¿no? Tengo esta necesidad, tengo estos reclamos, y se va a posicionar más en el segundo punto que mencionamos delante, vale decir, va a ser el paciente se ponga controlador, ¿no? Y va a exigir, ¿no? Quiero que me digas esto, que me responda los WhatsApp. Y bueno, en ambos casos se va a tender a polarizar en un escenario o en otro. Entonces, hay que tener mucha atención porque por lo general los procesos psiquedélicos o microdosis o macrodosis son estas pequeñas señales que nos van a dar material rico. No tiene que ver necesariamente con tomársela personal o responder a a la defensiva, sino que estas pequeñas señales, ¿no? Estos indicadores, no tenemos que verlo con sensibilidad, tenemos que explorar de repente las experiencias de crisis o de ruptura, em, y explorar el material que nos está sirviendo y no poner en juego el vínculo, ¿no? No poner el vínculo terapéutico. Entonces, en la ruptura de retirada, algo queda afuera y el terapeuta debe ayudar a que eso se exprese, ¿no? Que retomar la agencia, retomar la asertividad. Entonces, el paciente, la idea es que pueda expresar asertivamente lo que está pasando, lo que está diciendo al retirarse, ¿no? Porque algo nos está diciendo. Por ejemplo, si en un momento un paciente comentó algo en torno a un tema político, un tema religioso, yo me muestro tal vez sin saber, con un microgesto, con un comentario, un tono de voz, una prosodia, un poco inquieto o molesto, el paciente va a tender a retirar, ¿no? Esa variable en la terapia y bueno, yo deberé ponerle atención ahí.
Hay que habilitar el espacio seguro, una atmósfera, el hogar relacional, para que el paciente pueda expresar eso que está pensando y que está expresando, digamos, justamente con la retirada. Algo nos está diciendo. En el caso de la ruptura por confrontación, lo importante es que la persona se contacte con su necesidad insatisfecha y que contacte con ese dolor que le genera la falla del terapeuta. ¿Sí? Conectar con ese dolor, con esa necesidad, por ejemplo, de ser cuidado. eh, y cuando esté reclamando, el terapeuta pueda facilitar ese espacio para que se ponga en contacto con esa necesidad insatisfecha. Y esto va a depender, por supuesto, de la mano del terapeuta, ¿no? Entonces, el terapeuta va, en estos casos, validar, acoger esta necesidad de dependencia, va a validar el dolor y va a permitir que el paciente se contacte con ese dolor, ¿no? Insisto, nunca ponerse a la defensiva, acoger lo implícito que hay en ese reclamo. El paciente se puede estar quejando con palabras, pero debajo, en el fondo, está el niño, ¿no? Que por primera vez tal vez le reclama una figura de cuidado. Y bueno, aquí se podría dar lo que se conoce en psicoterapia como experiencia emocional correctiva, ¿no? Que es una vivencia, un momento de encuentro de sentimientos compartidos y no una interpretación, sino una vivencia real con una persona real en el aquí y ahora. Entonces, las sugerencias, porque fue un tema que me escribieron muchos de los participantes que hacer en momentos de crisis, por eso eh, estamos echándole una miradita a esto, es que uno se puede preguntar, ¿qué tiene que ver esto con lo terapéutico? ¿Mm? Si tiene que ver, si mi lente alcanza a encontrar lo que se relaciona entre el pasado y el presente, tenemos que traerlo a la terapia, tenemos que resolverlo, tenemos que eh, echarle una mirada. Y si no tiene que ver tanto, ¿no? Podríamos verlo, resolverlo pronto y seguir trabajando. Pero si esto tiene relación con el foco terapéutico, esto tiene relación con lo paterno o es parecido a lo que le pasa conmigo, por ejemplo, debe echarse un ojito ahí porque puede que esté alineado con el foco terapéutico. Por lo general siempre tiene alguna relación con el foco terapéutico. Entonces, lo que se requiere acá es que podamos sostener el diálogo entre lo que nos pasa a nosotros como vínculo, en el sentido paciente-terapeuta, y poder mirar, ¿no? Mirar qué nos está pasando. Una respuesta que siempre es mala es el llenarnos de argumento o echarle la culpa al paciente. Eso siempre es negativo, la reacción defensiva. Así es que nunca echarle la culpa al paciente, nunca tomarla a la persona. Una respuesta reguleque, o mala también, hasta cierto punto, es ignorar la situación, dejarla pasar. Es otro modo de desmentir. Una respuesta ya más o menos aceptable es cuando acojo al paciente y es importante que uno diga que yo noto eh, lo que pasó, lo percibo, eh, y que también yo pueda transmitir de repente lo que nos parece, lo que nos pasa, pero por lo menos darle el punto al paciente. Eh, de repente hay que ser cuidadoso ahí porque si nos metemos demasiado en la ruptura y nos vamos del foco terapéutico, eh, claro, nos puede generar un poco se descarrile el proceso, ¿no? Entonces mejor acogerlo y reparar lo que haya que reparar. En el mejor de los casos, vamos a explorar la crisis o el impasse y vamos a profundizar en los patrones relacionales que subyacen ahí, que vamos a ver un poquito después, retomar un poco la idea del conocimiento relacional implícito y vamos a echarle una mirada a qué se estuvo moviendo, cuáles son los modelos operativos internos que impactaron o colisionaron, cuáles son los esquemas relacionales, ¿no?
Y ahí es donde vienen autodevelaciones pertinentes, donde el terapeuta tendrá que contar también algunas cosas de sí, eh, siempre y cuando eso sea beneficioso para el paciente y para la terapia. Por ejemplo, un ejemplo concreto, en una situación de microdosis, ¿no? El paciente algo le ocurre, yo lo detecto, no quiere hablar más de un tema. En su momento debo proponer la posibilidad de que el paciente me diga eso que está ocurriendo, eh, y nosotros le sugerimos que le ponga atención especialmente a cómo se siente al decirlo y al expresarlo. Y si ya llevamos un proceso avanzado, ¿no? Damos por sentado que vamos a trabajar con microdosis una vez que ya nos hemos conocido un buen tiempo, podemos relacionarlo después, ¿no? Eso que pasó y cómo te sentiste al expresarlo conmigo, cómo se relaciona con los temas relacionales que hemos ido hablando, tus memorias relacionales, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a salir otro material potente. Nosotros igual tenemos que estar bien cerquita del impacto que tenemos con nuestras intervenciones. El impacto no es siempre el mismo y no siempre es el que mi intención tenía que fuera, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos también que estoy transmitiendo con mi presencia, ¿no? Eh, por lo general, mis conversaciones con los pacientes son muy similares a las conversaciones que tengo con los cercanos, ¿no? Eh, Así es que, bueno, ahí cuando se trabaja con plantas siempre se vienen de repente emociones, medias codificadas, entonces es importante ahí trabajar con símbolos, con sueños. Las metáforas que se utilizan también siempre tienen que ir cercano a lo que el paciente trae, ¿no? A lo que el paciente conoce, no centradas en mí. ¿Ya? Si a mí me gusta el fútbol y mi paciente no, no puedo utilizar solo metáforas futboleras, ¿no? Tengo que tomar un poco de lo que conozco al paciente. En ese sentido, el trabajo de integración con un terapeuta de índole psicoanalítico, relacional, no hace tantas experiencias en el sentido de trabajo con catarsis, sillas vacías y cosas así, sino que lo experiencial propiamente tal no es hacer experiencia de las sesiones, meditaciones guiadas. Lo experiencial tiene que ver más con lo evocador del trabajo en la sesión misma, más que un ejercicio. Más que, a veces yo he asistido a talleres de ejercicio y de meditación y cuestiones que no me evocan nada, me evocan algo y ya. Es el modo de comunicar y de conectar, puede ser mucho más evocador y experiencial cuando hay un sujeto encarnado, cuando hay un terapeuta encarnado. El diálogo, el vínculo en sí ya es toda una experiencia. Eh, bueno, esas son algunas de las sugerencias que les quería dejar en torno a las situaciones, a las microsituaciones que se pueden dar en trabajo con psicodélicos y en la alianza terapéutica y en el marco del encuadre. Tenemos que contemplar muchas variables en el momento de acompañar a una persona, qué etapa en particular está de su vida, cuál es su estado vital, cuál es su nivel de desarrollo psicológico. Eh, Hay jerarquías, ¿no? Jerarquías que no tienen que ver con el dominio, sino que tienen que ver con el nivel de desarrollo psicológico, ¿no? Personas que operan en niveles preconvencionales, eh, más o menos se mueven siempre por las propias necesidades, en relación al deseo, al castigo, ¿no? Lo pre. Después está el nivel racional o convencional, que tiene que ver con el funcionamiento de las morales, las leyes, la reflexión en torno a los acuerdos sociales, etcétera. Lo más horizontal, lo más racional. Después está lo postconvencional o transracional, que tiene que ver con los propios principios, que se apoya en la moralidad colectiva, pero que eh, está por sobre, ¿no? Son con más desarrollo psicológico, digamos. Entonces, estos estadios de conciencia a modo estructural tienen que ver con organizaciones en torno a delimitados ejes, como una persona está organizada y ve el mundo y la realidad.
Entonces, en una perspectiva de proceso, hay que chequear siempre en qué nivel de avance está la persona o si está anquilosada en un tema particular, eh, no sé, que se cree mejor que el resto, quiere confirmar sus creencias, por ejemplo, en el momento de tomar plantas. Eh, hay casos que tienden a veces a amplificar más la patología, ¿no? La conciencia espiritual. Entonces, los estados de conciencia se van a experimentar tanto en macro como en microdosis, de acuerdo a, por lo menos fenomenológicamente, los contenidos que puedan ir apareciendo en niveles relacionados a dónde esté operando una persona. Son cartografiables, por decirlo así. Entonces, si alguien, por ejemplo, opera en niveles pre, está con temas muy infantiles, aunque no se dé cuenta, por supuesto. Por ejemplo, que se reprime por castigo o por miedo al castigo y busca a veces desenfrenadamente la satisfacción. eh, y puede venir una ceremonia de plantas, por ejemplo, y podrá tener una experiencia similar a la que tenga una persona con trabajo espiritual avanzado, pero su eje organizador, desde donde esté operando, va a determinar la hermenéutica, es decir, la interpretación que le dé. ¿Sí? Entonces, por eso siempre hay que echar una miradita a esta relación que hay entre los estados ampliados o modificados de conciencia y desde dónde interpreto. O puedo interpretar una persona un poco de desarrollo psicológico del mismo modo a como tener una experiencia espiritual, alguien con mayor desarrollo psicológico. Nuestra relación con el mundo, nuestra forma de ver siempre va a estar condicionada por lo que por lo que somos, por lo que hemos sido, por nuestros principios organizadores de la experiencia, y siempre va a tener una moldura, por decirlo así, preconvencional o prerracional. Siempre vamos a estar hasta cierto punto, en mayor o menor grado, condicionados por, por los modelos operativos internos, por los principios organizadores de la experiencia. Entonces, el examinar los principios organizadores o la memoria implícita, cómo interactúa esa memoria implícita, sus componentes, eh, nos van a servir para identificar lo que ocurra en los estados ampliados de conciencia, en narrativas que tengamos de nosotros mismos, ¿no? Eh, en los objetos internalizados, eh, los modelos operativos van a ser un filtro, ¿no? Y van a predisponer para que la persona entienda o decodifique la experiencia de una manera y no de otra. Sabemos, por supuesto, que las sustancias son buenas en sí mismas, ¿no? Que las plantas, los hongos, la ayahuasca son buenas en sí mismas, pero podrían ser bastante mejor y más óptimas para, sobre todo a quienes trabajan con esto, si le echamos una miradita a los conceptos del psicoanálisis, a la idea del psicoanálisis. Preguntas para el encuadre en el trabajo. Personas, ¿no? Que uno se puede hacer si va a ir a tomar alguna parte o si yo en algún lugar del mundo estoy dedicándome a esto, puedo hacerla a mis pacientes. ¿Cómo esto crees que te puede ayudar o contribuir en tu proceso de curación en torno a tus temáticas infantiles, tus patrones relacionales, ¿no? Y cómo eventualmente esto podría contribuir al continuo de tu desarrollo psicológico evolutivo? Primera, primer punto, porque eso encuadra, ¿no? Eso nos habla, nos dice, nos organiza en el espacio. Si alguien no quiere trabajar esto, alerta, bandera roja. ¿No? Nadie está exento de esto. En segundo lugar, es a qué aspecto novedoso me podría abrir, eh, o si veo que aquí podría ocurrir algo que modifique el relato preestablecido que me es familiar, eh, o dicho de otro modo, cómo esto podría, o qué tan disponible estoy para examinar ciertas narrativas previas
eh, que tengo de mí. Estoy dispuesto a hacer raro lo familiar, a hacer familiar lo raro. Estas dos preguntas, a mi entender, son claves. Si alguien está dispuesto en un trabajo a realizar esto, tenemos altas probabilidades de que eh, saquemos frutos. Entonces, así como un destacado, ¿no? Siempre tenemos que bajar la visión o la intención del consultante a tejerlo o invitar a relacionarlo con su vida cotidiana, con su hacer cotidiano en concreto. En tercer lugar, es ¿con qué me confronta esto? ¿Con qué me estoy confrontando? ¿Cuál es mi desafío en esta toma de planta, esta toma de microdosis? ¿A qué me podría invitar? Es una buena pregunta. ¿A qué me desafía? Otra pregunta importante para el trabajo de integración, que como dijimos se comienza desde mucho antes, es cómo esto me ayudaría en relación a mi propósito, a lo que me trajo a venir a esta terapia. Los chamanes le llaman el poder de la intención. Eh, la intención va a ser clave, nos va a ayudar justamente a movilizar justamente el estancamiento que me trajo. A veces mucho más terapéutico centrarse en algo que es medio incómodo, aunque no sea posible o no nos imaginemos del todo cómo lo podemos abordar, pero va a ser provechoso el dejar abierto la posibilidad para seguir trabajándolo, ¿no? No vamos a solucionar, no vamos a construir Roma en un día, pero es como útil, es como útil el centrarse a veces en las cosas que no son incómodas y que nos desean. Por eso es deseable que las personas tengan algo o un proceso de psicoterapia o de conocimiento previo antes del trabajo con plantas con macro o microdosis. eh, y, por supuesto, el compromiso a la apertura y a la exploración. Vale decir, cuando está el deseo real, ¿no? de curarse, cuando hay un anhelo genuino, antes del trabajo, va a ser, por supuesto, mucho más fructífero el trabajo de integración. Por ejemplo, personas más narcisistas, ¿no? Van a tener la tendencia a internalizar o apropiarse mucho de los elementos que ocurran, ¿no? en el falso self, ¿no? Esto me dijo, estas cualidades tengo, esto me está pasando. eh, entonces son una bandera roja también de tipo de personas que están como en esta onda, ¿no? O también, por otro lado, el excesivo apego al estado actual, la falta de disponibilidad o cuando hay mucha autorreferencia, o hay dificultades para ver al otro, o excesiva autorreferencia, ¿no? Cuando pacientes llegan así, que yo, eh, por lo general van a tender a validar todo lo que calce con su deseo o con su mirada, eh, y esto también se puede evitar y revisar previamente, ¿no? O sea, personas que quieren de un proceso confirmar su expectativa y no hay apertura. Entonces, importante en estas cosas previas en el encuadre que nos van a cuidar es, claro, conocer de, de todo lo que hemos conversado en torno a fragilidades estructurales que aporta muy bien el psicoanálisis, si hay algo de lo psicótico, estructuras lábiles de la personalidad o organizaciones subjetivas muy complejas, atento. Si hay presencia de trauma complejo y poco trabajo sobre eso, bien, atentos, ¿no? También cuando hay diagnósticos de personalidad borderline, bien atentos. Son elementos que no son una ley, ¿no?
hay excepciones, y bueno, cada caso. Pero hay que evaluarlo realmente con un equipo. Son elementos que hay que tener en cuenta. El autor que habla de los múltiples estados del self es Steve Bromberg, un psicoanalista extraordinario que habla de los estados alternos o multiple self. Él dice que, por el contrario, no somos un ser integrado y coherente, sino un ser diverso, incluso partes contradictorias eh, entre ellas, ¿no? Bromberg aportó mucho a la psicoterapia contemporánea. Él desplaza la interpretación por la primacía de los aspectos del vínculo, propone una teoría distinta al verdadero self y falso self de Winnicott y habla que muchos tenemos varios estados del self, varios yo distintos. Propone también el giro de los contenidos, perdón, hacia el proceso y el contexto. También es uno de los grandes que abandona el concepto de técnica y tomando el paradigma de la complejidad, saca su idea interesantísima en torno al ser diverso, complejo y múltiple. Él dice que la salud es la capacidad de ser uno siendo muchos. En este libro, La sombra del tsunami y el desarrollo de la mente relacional, habla de cómo las vivencias traumáticas en el desarrollo temprano, es decir, cuando hay rupturas en la coherencia de los estados del self en el niño, van a dejar la huella en la adultez, generando estos momentos de ruptura, ¿no? En la coherencia del estado interno. Cada una de estas rupturas fue separando en compartimentos distintos yoes, por decir así, y algunos que están clandestinos en nuestra forma de ser y aparecen de modo de alteridad muchas veces como donde yo, que existe tanto en nosotros como en otras personas. Lo voy a explicar ahora. Siempre cuento el mismo ejemplo. Una vez estaba aquí en mi oficina, mi hija estaba más chiquita, la hija menor, y bueno, yo estaba ahí, no sé, escarbando unos libros, tenía una taza como esta y mi hija la da vuelta, ¿no? Mojan cosas en mi escritorio, y yo me doy vuelta, emocionado porque tenía puntos importantes, y ella me dice, ¿no fue la Amelia? Eh, Esos momentos que comprometen afectivamente al cuidador con el niño eh, llevan a un nivel de colapso en su pequeñita ventana de tolerancia, hacen que efectivamente se inscriban esos momentos como que no fue ella, ¿no? Su ilusorio self central, como dice Bromberg, lo desconecta y lo deja fuera de la vivencia, ¿no? Y esa va a ser la moldura en los momentos constitutivos que después en la adultez personas van a realizar algunos actos o algunas cosas que de repente se sorprenden que fueron ellos, ¿no? A veces sabe cuando alguien se toma un trago o en un estado también eh, plantas, ¿no? Con microdosis o con macrodosis alguien pudiera actuar con un self que está clandestino, que no conoce, que digamos está disociado en un estado alterno, ¿no? Que andan por las carreteras donde está el conocimiento relacional implícito, los modelos operativos, a veces hay compartimiento de self, es decir, pequeños yo que están aislados fuera del rango de la conciencia habitual. Por eso Bromberg dice que el terapeuta debería validar los estados del self como partes necesarias e individuales de una totalidad. Y en un buen proceso terapéutico deberíamos facilitar la negociación entre estos no yo cuando aparecen, ¿no? Y eso va a contrastar con el trauma relacional que tuvo que ver con la desconfirmación repetida en la infancia que generaron vergüenza y estos aspectos no yo o estos otros self van a quedar clandestinos, escondiditos y van a aparecer accidentalmente o involuntariamente, eh, como si irrumpieran, ¿no? En la conciencia habitual en nuevos contextos relacionales con las parejas, con amigos, con figuras de apego cercanas, con el terapeuta y sobre todo en un proceso no psicodélico. Entonces, bueno, les recomiendo este libro. No, no vamos
voy a entrar más en detalle en lo que habla Bromberg. Solamente quisiera contarles que él hace una distinción entre la disociación saludable, siendo que en una parte adaptativa, por ejemplo, ahora yo estoy un poco disociado de otras actividades porque estoy realizando esta reunión, y esta disociación saludable opera como un proceso básico que nos permite a los distintos estados del self operar de manera óptima. Por ejemplo, en este caso, se requiere una inmersión total de mí en esta tarea y disociar otros aspectos, de quién está cocinando en mi casa, de qué están haciendo mis hijas. Me disocio, pero es una disociación saludable, ¿no? Siempre cuando uno lee, cuando uno se concentra, cuando uno está en un ámbito de intimidad, etc. Ahora, la disociación traumática para Bromberg va a operar como una defensa del trauma ante una vivencia caótica, convulsiva, que nos va a inundar de afectos que no pudimos regular y que amenazan la identidad, la cordura y la cohesión. Por eso, estos estados son tan disarmónicos o inarmónicos y no pueden coexistir en un estado único de conciencia. Por eso Bromberg se cuestiona esto de que somos individuos, unos y sin división. Bueno, la función terapéutica en la clínica va a tender a promover la posibilidad de que el paciente pueda experimentar eso, no yo, esas memorias implícitas que avanzan por carreteras paralelas a la conciencia central. Va a proponer o facilitar el habilitar entre espacios, él poniéndose primeramente en estos lugares y generar puentes entre estas islas independientes de verdad. Y esto va a contribuir a que el paciente pueda mentalizar el conflicto interno como soportable y ya no como angustias extrañas. Entonces, se va a ir estimulando el ojo del espíritu, como dice Wilber, o el autodistanciamiento que dicen los existencialistas, o la mentalización, que va a posibilitar procesar y elaborar comunicativamente los estados incompatibles del ser. Por eso dice Bromberg que salud es la habilidad de habitar entre los espacios, entre realidades, sin perder ninguna de ellas. Peter Fonagy dice que la mentalización es la capacidad de reflexionar sobre las propias experiencias subjetivas más allá de nosotros mismos. Es la capacidad que nos permite reflexionar sobre las compatibilidades entre la propia experiencia del self múltiple y esto cómo se presenta en la mente del otro. Mentalizar entonces nos hace menos probable que la mente automáticamente se disocie para proteger su estabilidad cuando se ve enfrentada a la alteridad. Justamente el vivenciar estas cosas con un terapeuta va a ayudar a expandir la ventana de tolerancia que por lo general los pacientes con sensibilidades, patologías, organizaciones problemáticas o traumas tienen muy pequeñita esta ventana que está acá al centro, la ventana de tolerancia tiende a colapsar, irse a estados de hiperexcitación, obsesiones, ansiedad, alerta o por debajo, ¿no? Ausencia relativa a sensaciones, adormecimiento de las emociones, ¿no? Entonces, dentro de la ventana de tolerancia de los propios afectos y ajenos, mentalizados con la ayuda y la presencia de un terapeuta, se va a poder expandir y poder mentalizar afectividades previamente no elaboradas o simbolizadas. Por eso Alan Schur, neurobiólogo, plantea que la creatividad de la mente depende de la neuroplasticidad del cerebro. Y es aquí cuando las redes sinápticas, especialmente las del cerebro derecho, se transforman mediante conexiones accidentales y afortunadas. Estas conexiones afortunadas se facilitan mediante interacciones conscientes e inconscientes con otras mentes en modos novedosos. Es decir, el incremento terapéutico en la negociación de los distintos estados internos va a aumentar la ventana de tolerancia, va a permitir que el afecto sea mentalizado,
y esto va a reducir el temor a la desregulación o sombra del tsunami, reforzando la capacidad de las redes neuronales para aceptar nueva información y fortalecer simultáneamente la capacidad de la mente para contener y resolver el conflicto interno. Por tanto, la regulación afectiva va a ser clave en la terapia y va a ser una variable central en la sabiduría de un buen acompañante en procesos de psicodélicos. El acompañante tendrá que haber vivido sus propias experiencias para, en su propio cuerpo, digamos, saber lidiar con momentos emocionales que particularmente y en especial emergen en procesos de acompañamiento con psicodélicos, por ejemplo, la irrupción de afectos de origen traumático, ¿no? Hay que tener mucha sabiduría, mucha experiencia para poder sostener y alojar esta irrupción de afectos, por ejemplo, de origen traumático. La ventana de tolerancia para Daniel Siegel dice que es justamente eso de mantenerse más o menos dentro de los límites afectivos trazados por el marco y el encuadre. Esto Bibi Lachman le llama el rango regulatorio óptimo. Es decir, este rango de la ventana, cuando nos mantenemos entre lo que vimos anteriormente, entre la desconexión o la hiperexcitación, es decir, este rango donde estamos conscientes sintiendo afectividad, estando posicionados ahí va a ser posible integrar. Si el paciente se mantiene atestiguado por un terapeuta que aloja momentos difíciles en su propia mente, haciendo el Ribery, ¿no? La función Ribery que habla Payon, va a ser posible integrar estos estímulos que provengan del mundo interno o externo y experimentar una diversidad de afectos en una diversidad de grados de intensidad sin necesidad de disociarlo. Y por sobre todo, acá se pueden tener ojo en relación a las micro y dosis intermedias. eh, Justamente en la presencia de un testigo empático nos va a ayudar, ¿no?, a sostener y alojar estímulos de diversa intensidad sin necesidad de disociarse. Entonces la experiencia emocional va a expandir las fronteras de la experiencia, manteniéndose entre ambos extremos de hiper e hipoactivación, y con ello se van a ampliar las posibilidades de experiencia y reflexión. Por eso la coexistencia en la clínica de un marco de seguridad y de riesgo, es decir, estamos en riesgo de apertura, pero la reexperimentación va a ser parte del crecimiento. Es decir, volver a vivenciar algo, pero ahora con un terapeuta, con un psicoanalista, va a contrastar con una compulsión de repetición ciega donde no hay testigo empático. Voy a explicar esto con un poquito de más detalle. Eh, Nosotros, cuando hablamos de el conocimiento relacional implícito, o todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que hemos visto en el curso como para ir haciendo, reflexionando y tejiendo todos los contenidos. Nos enfermamos en relación y nos curamos en relación. Lo constitutivo, la infancia y lo traumático van a ser siempre en relación con un cuidador primario. Ahora, el nuevo cuidador, en este caso el terapeuta, va a estar ahí, ¿no?, justo en un límite entre lo curativo y lo retraumatizante, puesto que la vivencia intensa con una figura de cuidado tiene, va a estar jalando esos dos elásticos, ¿no?, porque es una nueva relación. Entonces, la teoría de apego, los modelos operativos internos, la compulsión de repetición que vimos, la escenificación en los enactments, la confusión de lengua, son aportes tremendos del psicoanálisis y que en el trabajo con psicodélicos se pueden ampliar, actualizar estas regresiones inconscientes, por supuesto, a etapas de dependencia primaria, a veces de manera abrupta, a veces en un proceso, ¿no?
Entonces, el conocimiento relacional implícito que hemos visto como un aporte al psicoanálisis relacional, a la terapia con psicodélicos, tiene que ver con ponerle ojo a nuestra forma de ver ahora la terapia. El conocimiento relacional implícito es como este sentido intuitivo de cómo estar en el mundo, con los otros, conmigo, pero que está basado en la propia experiencia o la propia historia relacional. Este conocimiento que empieza como a configurarse en la infancia y funciona por toda la vida, digamos, se resiste a los esfuerzos voluntarios de cambio. O sea, por más que yo quiera, si no sé cómo trabajar sobre ello, estos patrones van a guiar nuestras relaciones y a veces nos van a tener atrapados en formas que tal vez yo ya no quisiera encajar o seguir desplegándome así, ¿no? Entonces, si vamos a estar atrapados en formas de vivir que ya no encajan con nuestra vida actual o nuestros contextos actuales, tengo que ir donde un terapeuta relacional, ¿no? Entonces, todas las nuevas relaciones van a tener hasta cierto punto una carga implícita de expectativas de relación que tuvo la persona en relación a sus cuidadores. Y por supuesto, esto está cargado de expectativas, de cómo la persona nos va a percibir, reaccionar. Me refiero también al terapeuta, ¿no? Entonces, la persona va a actuar inconscientemente con estados atractores que lo van a conducir muchas veces a confirmar la respuesta de uno. Por ejemplo, si crecí en un lugar, no sé, con cuidadores que ignoraban o reaccionaban frío, ¿no? Con dureza a mis expresiones emocionales, va a ser muy probable que después yo espere que los demás no tengan interés en mis estados emocionales. En consecuencia, podría esperar incluso, implícitamente, que en mis nuevas relaciones no pueda o lo dude si expreso o no mis emociones. Y esto a su vez va a llevar a que la otra persona me considere un poco aburrido o un poco vacío. Entonces, va a provocar una respuesta real de desinterés por parte del otro, lo que va a confirmar mi principio organizador de la experiencia. ¿Viste? Yo sabía, ¿no? Yo sabía esto de mí, que esta persona se iba a aburrir de mí, ¿no? Estos patrones van a tender a reforzarse en- interpersonalmente, en nuevos vínculos. Por eso el terapeuta va a hacer una función distinta, se va a anticipar o va a modular o va a proponer algo novedoso en los momentos de encuentro. Y va a ir ajustando estos comportamientos y por lo general explícitamente el paciente no percibe, pero que sí determina en su vida psíquica, ¿no? El dicho de otro modo, el paciente a través de la frecuencia del vínculo con su terapeuta va a ajustar sus expectativas transferenciales y se va a dar cuenta que sus patrones ya no se ajustan, son imprecisos en la actualidad. Con una persona sana, una persona trabajada, no es necesario predisponerse de las maneras condicionadas por los modelos operativos internos. Entonces se puede como reiniciar, ¿no? O iniciar un nuevo proceso de expectativa en torno a los demás, ¿no? Dicho de otro modo, el paciente podría aprender a través de esta frecuencia a vivir de nuevo, ¿no? O vivir de una manera sana. ¿Cómo esto lo vinculamos con el trabajo con los psicodélicos? Bueno, lo hemos ido tejiendo todo el rato. Hay un modelo que proponen unos investigadores, o como un modelo neurocientífico de cambio relacional que denominan el modelo Rebus, ¿no? Con mayúscula. Creencias relajadas bajo psicodélico, le llaman Carhart, Harris y Friston, que son unos neurocientíficos que sugieren que, por ejemplo, el hecho de que una microdosis afecte entrópicamente, temporalmente, el funcionamiento del cerebro, como vimos en la primera sesión, eh, esto va, digamos, a generar una entropía, ¿no? Un mini colapso en el funcionamiento cerebral superior
donde se alojan las ideas repetitivas, ¿se acuerdan? Y de alguna manera ellos proponen que se van a relajar estas preconcepciones que en un paciente con problemáticas, depresión, con trauma, están como sobreponderadas, se relajan estas preconcepciones o estos principios organizadores y da la posibilidad, ¿no?, a que emerja o que se disponga de un escenario sorpresa, novedoso, de espacio a la incertidumbre. Entonces, por eso Bromberg dice que la terapia debe ser un lugar seguro, pero no tanto. En un trabajo con psicodélicos, por ejemplo, la idea fija que tiene un paciente de sí mismo, que uno es así, que yo pienso así, que esto así pasó y así debería pasar, eh, se conecta con esta idea de múltiple self, la idea sana de un yo unitario que dice Bromberg, en el sentido que al relajarnos, en un proceso de acompañamiento psicodélico, todos estos antecedentes sobreponderados o los modelos relacionales implícitos o también el funcionamiento predictivo que tiene el cerebro, durante una experiencia psicodélica el paciente va a poder cuestionarse por lo menos su forma habitual de ver las cosas, o de ver a las personas, o de sus relaciones, ¿no? Eh, la terapia asistida con psicodélicos propone justamente y dispone de que la mente esté en un estado más receptivo que promueve un estado mental donde se puede procesar eh, esta información ascendente, esta nueva información que viene desde los cerebros más antiguos, desde el yo mínimo que vimos la sesión pasada, y que incluso previamente, digamos, por el patrón el self unitario del paciente pudo haber estado descartada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ajustaba a los esquemas, a los modelos operativos internos, ¿no? Al conocimiento relacional implícito. Yo había descartado cierta información porque no se ajustaba a mis patrones. Pero al relajar, ¿no?, estos antecedentes sobreponderados de la mente, o al bajar, al relajarse los modelos relacionales implícitos, la persona se va a poder cuestionar su forma habitual de ver las cosas, de verse a sí mismo, eh, y va a ser capaz de integrar, ¿no?, ir incorporando de a poco esta información somatosensorial que va a proceder de las partes más inferiores del cerebro, que es donde, del cuerpo precisamente, y del cerebro más antiguo y mamífero, de modo que se puedan ampliar los horizontes de la experiencia, como dice Stolorow y Atwood, eh, estos psicoanalistas que les recomendé hace poco, y por consiguiente ampliar la visión de sí, por consiguiente, por los demás, del mundo, de la vida, de Dios. Entonces, esto va a catalizar en un buen proceso el desenredo, en buen chileno, de los nudos emocionales, o el desenredo incluso a veces de los enagmes que se encuentran siempre en los procesos de terapia relacional. Este modelo, Rebus, sugiere que la neuroplasticidad, como decían los autores que acabamos de ver, la neuroplasticidad en estos estados cerebrales entrópicos, más una experiencia relacional vivida, encarnada con el terapeuta, van a permitir que algunos de estos cambios que se vivencian en la sesión puedan perdurar incluso después que el cerebro regrese a su estado predictivo habitual sin el efecto del psicodélico. Súper importante, ¿no? Súper importante eh, que se nos quede grabado esto. Ahora, cuando partes del sí mismo o otros estados del self regresionan o descienden, ¿no?, a momentos arcaicos, infantiles, en la presencia de un otro seguro, que en este caso es el terapeuta, el paciente va a poder editar y restablecer esa necesidad basal de cuidado o de guía o de presencia que necesitó y no tuvo. Entonces es súper importante ir registrando este tipo de cosas, eh, este aspecto novedoso que dicen los psicoanalistas relacionales, porque en general, por ejemplo, un paciente o nosotros mismos, ¿no?, en general nos cuesta ver a nuestros otros esenciales, ¿no?, a las personas importantes de nuestra vida,
como realmente son, sin nuestro lente proyectivo cargado de recuerdos, de expectativas que tenemos sobre ellos, o dolores o rencores, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que un proceso con psicodélico, el cerebro en ese mini estado entrópico, va, como dicen estos investigadores, a relajar estos prejuicios, estos principios organizadores, estos modelos operativos internos, y el paciente va a poder de repente eh, ser capaz de ver a estas figuras cercanas, no como siempre los ve, sino como una persona diferente, como una persona con sus propios dolores, con sus propias carencias, con su propia historia. Ya no como el papá que no me cuidó, sino como a otro similar a mí que también sufrió. Eh, bueno, ya ven que me siento más cómodo sin el power. Creo que son cosas más bien están encarnadas en la experiencia clínica, ¿no? De repente me molestan un poco las presentaciones. El acceso, por ejemplo, en situaciones críticas, a memorias traumáticas, como hablamos recién, o vivencias no elaboradas, es muy usual en el trabajo psicológico, ¿no? Los que tienen experiencia, han escuchado o han vivenciado, pacientes lloran o, o recuerdan experiencias fuertes, pérdidas, o lloran duelos que no habían llorado. En general, todo eso se denomina como experiencias vividas y no elaboradas, lo impensado pero conocido, o lo que sabemos y no pensamos, o no podemos pensar, derechamente, de aquello que no se puede hablar, o no pudimos. Hay un autor que les voy a dejar el texto, que se llama Donald Winnicott, que habla en su legendario Miedo al derrumbe, una presentación súper interesante, propone una mirada en torno a estos pacientes que sufren por lo desconocido, pacientes que vienen atormentados por un miedo que eventualmente podría ocurrir en el futuro medio catastrófico, apocalíptico, ¿no? Winnicott decía que eso ya ocurrió, pero que no ha sido elaborado, es decir, experimentado simbólicamente por el paciente. Y esos miedos por lo general se deben a algunas rupturas traumáticas presimbólicas antes de los 3 4 años, con alguna figura de apego, con el cuidador, y que vivencias generan discontinuidad existencial y no han podido ser integradas, no han sido elaboradas en el discurso, ¿no? Corte del curso de la vida para poner nombre, ¿no? Para inscribir en el registro cognitivo, en la memoria explícita declarativa, eso que no se vivenció y no se inscribió. Entonces, el acceso a esta memoria implícita o a estas partes presimbólicas, no, a estas rupturas no simbolizadas, sin narrativa, sin memoria declarativa, sin comprensión, no va a ser posible la cura, decía Winnicott. Por eso los psicodélicos nos proporcionan a veces rupturas controladas, que la gente, a veces la terapia psicodélica se le llama los malos viajes, pero que carecen un poco de sustrato, sustento y profundidad en torno a la hermenéutica y a la clínica de estas cosas. Los psicodélicos nos van a facilitar, digamos, de alguna manera, o proporcionar una ruptura controlada, un derrumbe controlado, pero ahora con un testigo despierto, con un testigo empático que es el acompañante. Otro punto clave. Y esto es lo que va a marcar la diferencia a la hora de que una toma sea terapéutica o no también. Porque si la persona vive esto solo, ¿no? Lo que puede ocurrir es que las grietas implícitas de que la persona no tenga idea, no tenga un mapa para leer el territorio que está viviendo, estas memorias o estas grietas se agranden, ¿no? O que las actualice, digamos, y las perpetúe. Porque nuevamente va a vivir un estado abrumador, confuso, que no va a estar simbolizado. Entonces, lo va a dejar como un mal viaje, una experiencia intensa, puede que hasta se le pase en 2 semanas, se tranquilice, pero va a quedar una protoansiedad o una angustia subyacente a que nuevamente actualizó una vivencia intensa y no la simbolizó. Entonces, dicho en términos de Winnicott, vivir un derrumbe en presencia de un otro cuidador terapeuta, ¿no? Es un acceso, por decirlo así, al vórtice traumático que ahora libera la información, la emoción condensada en una vivencia real
pero que ahora puede inscribirse en la mente del paciente, puesto que tiene un testigo, con un mapa, ¿no? Con una hoja de ruta, que va a vivenciar este testiguamiento y va a acompañar en la integración de esta vivencia. Entonces el colapso, o la redención, si quieren en términos teológicos, o la regresión, si quieren en términos psicoanalíticos, es decir, un desprendimiento total, una vivencia que nos saca de la realidad tal como es, un derrumbe, como normalmente es percibido, nos va a dar acceso a introducirnos en profundo e intenso estado emocional, nos va a dar acceso al proceso primario, diría Freud, donde la narrativa de la experiencia no es a través del lenguaje, que los alemanes nos enseñan mucho en el sentido que ellos no hablan mucho en las sesiones de planta, hacen otro tipo de intervención, y justamente un terapeuta psiquiátrico va a acompañar en este estado emocional compartido lo que ya en sí mismo es mutativo y transformador, ¿no? Inscribe lo que, pone lo que faltó, pone lo que faltó. Un testigo empático que nos cuide mientras nos desbordamos, alguien que esté en presencia sin desbordarse, alguien que nos haga la función alfa, nos ayude a codificar, ¿no? A digerir mejor estos elementos beta, que dice Bion, eh, este material emocional bruto que no puede ser digerido por la mente del niño. Entonces, estos estados primarios, ¿no? En un estilo regresivo de la cognición, que son, digamos, están presentes en la primera infancia o la niñez temprana, eh, nos va a posibilitar experimentar la ruptura traumática que se vivió en la infancia, que nunca se pudo simbolizar, y hoy vivirla más con la posibilidad de poder integrarla. Varios puntos importantes que hemos revisado en esta sesión. Eh, Quisiera ahora responder algunas preguntas que me mandaron, como en la última. ¿Por qué hay gente que siente más tristeza y ansiedad en los tratamientos de microdosis? Bueno, otra sugerencia en torno al encuadre para la compañera que hizo esta pregunta es que, bueno, yo te sugiero siempre que la microdosis la tomen o la ritualicen simbólicamente, ¿no? En un periodo de tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer 3 ciclos de 12 y la persona tiene que entender que no solo trabaja con moléculas, ¿no? Sino también con el espíritu de la planta. Tiene que haber ahí un, un acuerdo, ritualizar y ser ordenado en eso. El rito nos va a ordenar, ¿no? Y entender también que es un trabajo de 12 sesiones y que hay que tener una mirada de proceso, ¿no? Que hay un periodo de tiempo donde van a haber cosas que se van a remover. Yo tengo que poner atención a estos procesos y cada toma va a ser parte de un todo más profundo. Entonces, ahí hay que, bueno, hay alimentaciones sugeridas. No quiero ahondar más porque está lleno de datos del trabajo con microdosis, pero me alimento con más cuidado, tengo restricciones energéticas, alimenticias, ¿no? Y la mirada de proceso es clave, ¿no? Se van a movilizar cosas implícitas, ¿no? A veces es la posibilidad de que se actualicen estas cosas para trabajarlas. Claro, si un terapeuta psicodélico no tiene los mapas y los territorios que hemos conversado, capaz que esto le pase de largo. Entonces, en el caso de la persona que facilita, debe realizar un encuadre adecuado, en particular para cada persona, ¿no? Historial clínico, antecedentes, tratamientos previos, y por sobre todo concientizar a la persona en un informativo de que todo lo que puede pasar en el tratamiento, todos los tipos de cosas que pudieran ocurrir, ¿no? Entonces, el encuadre va a cuidar el proceso. Eso es sí o sí muy importante en el acompañamiento, siempre partiendo de la base que vamos a estar en un proceso de acompañamiento, el encuadre, la ética, por supuesto, de quien acompaña, eh, los criterios, ¿no? Que se tenga ahí. Claro, porque por más avanzado que alguien tenga un camino, va a necesitar acompañamiento. Con mayor razón deberían existir pares que ayuden y reflejen, ¿no? Por más que tú tengas mucha experiencia en terapia psicodélica,
necesitas acompañamiento, gente que te refleje, ¿no? Te ayude a mirar este tipo de cosas. eh, y también, de repente, muchas personas con caminos avanzados caen igual en la inflación, ¿no? Acuérdense que la antigua Grecia, Lubris era como el espíritu o el arquetipo de la arrogancia. Vivía una persona que a veces sobreestimaba sus cualidades, yo ya he tomado muchas veces, ¿no? Y estas personas que, gracias a sus verdaderas cualidades, eh, como que se engrandecía y terminaba maltratando, humillando a los demás. Un ejemplo clásico cuando Aquiles arrastró al derrotado Héctor por los muros de Troya, ¿no? Por eso Aristóteles en la Poética explicó que uno de los defectos del héroe trágico, y que por lo general lo llevaba habitualmente a la caída, era justamente esto, ¿no? Porque era poseedor de un gran talento, incluso muchas veces de un genio, ¿no? Pero eso le hacía convencer a veces que los límites o las obligaciones que le conciernen a todo el mundo no aplicaban ellos, ¿no? Y terminaba convirtiéndose en la medida de lo correcto. Pero después él era la vara de medida para lo que era bueno y lo malo, ¿no? La medida de lo que era correcto. La tragedia griega, Shakespeare está lleno de estos ejemplos, ¿no? Y a muchos maestros, psiconautas y chamanes, buenos chamanes les pasa esto. Yo le digo a los chicos acá, Rafa Nadal, Federer tienen un entrenador. ¿Por qué nosotros no? Siempre es bueno tener a alguien que nos acompañe, que nos refleje, que nos dé otra perspectiva. Eh, entonces se van a poder aprovechar mejor estas experiencias y se conducen de una manera óptima, ¿no? Se pueden sacar provecho con personas que hayan transitado, que conozcan estos territorios, para poder asimilar, comprender, internalizar vivencia y generar cambio, que es lo que nos importa a nivel terapéutico. ¿Por qué? Si puedo tomar microdosis, eh, sin integración no puedo tirar semillas, muy buenas semillas en terrenos que no son fértiles, eh, pero bueno, no van a crecer. Que siembre bellas flores en un momento inadecuado del año tampoco para crecer. Entonces tampoco es siempre un momento para tomar microdosis ni para todas las personas. La alianza terapéutica, una mirada de proceso va a permitir que se abran estos procesos regresivos, transicionales, y van a requerir de más acompañamiento, de corregulación psicobiológica, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, eso era en relación a la preguntita que nos dejó una compañera. Los dejo cordialmente invitados a un diplomado que vamos a dar prontamente de integración psicodélica, donde vamos a ver en profundidad estos temas, eh, pero les vamos a agregar el conocimiento chamánico, la experiencia clínica del chamanismo, el mundo de los espíritus, el tema de la brujería, ¿no? Los malos espíritus, los virotes, todas esas cosas. También el otro eje va a ser la filosofía perenne, ¿no? Los conocimientos de todas las tradiciones espirituales. Muy interesante ese ramo, nos da una consistencia ontológica para nosotros como personas y también para entender los marcos, ¿no?, fenomenológicos y hermenéuticos por donde pueden transitar las personas que se meten en plano eh, de la conciencia intermedio o, o planos preternaturales. Va a haber un ramo de psicoanálisis relacional donde vamos a ver narcisismo traumático traumatizante, la función objetal del terapeuta, algunas de las cositas que vimos acá. Y el último va a ser de clínica de la integración psicodélica, donde vamos a agregar los protocolos, eh, técnicas de integración, trabajo corporal, etcétera. Es uno de los diplomados, a mi entender, más completos que hay del tema. Así que échenle una miradita y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco los comentarios. Estoy muy contento que a pesar de que fue tan poquito estos ratitos que estuvimos compartiendo, les ha sido tremendamente útil.
He visto las cosas que han compartido, las cosas que han escrito y se los agradezco un montón. Me quedo feliz, satisfecho, con gusto a poco, por supuesto, pero bueno, abarcamos varios temas y espero que les sea sinceramente de mucho provecho para su vida y para su trabajo. Por mi parte, es todo por ahora. Cuídense mucho, muchas bendiciones y será hasta la próxima. Chao, chao.